Hola chicos, ¿cómo están? El tema de hoy es el inicio de la República en el Perú. Veamos ahora tres aspectos. El primer aspecto es el aspecto territorial. Acá tienen una imagen sobre el Perú en aquella época. El territorio del Perú en aquella época surgió sobre la base del virreinato peruano en 1810 y se aplicaron dos principios jurídicos para delimitar los territorios. El primer principio fue el principio de uti possidetis, que decía que los países debían mantener los territorios de la demarcación virreinal hecha en 1810. Y el segundo principio fue el principio de la libre determinación de los pueblos. Este principio decía que los nuevos estados que se formaran debían respetar a los pueblos de elegir de manera libre si querían pertenecer a un estado o si querían pertenecer a otro estado. Entonces, en la práctica, el principio de la libre determinación de los pueblos fue el más aplicado, el más aceptado. Ahora pasamos al aspecto económico, de los cambios económicos. Acá les voy a mostrar una imagen que muestra cuando Bolívar restituye el tributo indígena. Bien, a inicios de la República el Perú se encontraba en crisis económica, ¿no?, debido a la guerra de independencia que habíamos pasado. Entonces, en ese momento, los ingresos del Estado peruano provenían básicamente del cobro del tributo indígena. Este tributo indígena también era llamado contribución personal y aportaba el 40% de los ingresos del Estado. Bien, ahora pasamos a otro aspecto, al aspecto social. En los inicios de la República hubo cambios. Primero les voy a mostrar la división social en la colonia, en el virreinato. Las clases sociales se dividieron en la colonia básicamente en base a la raza, ¿ya? Y también a las posesiones de los títulos nobiliarios de las personas. A diferencia del inicio de la República, que también se dividió en tres, pero la cúspide pertenecía a la nobleza aristocrática. ¿Quiénes pertenecían a la nobleza aristocrática? Las personas nobles. Estos eran también de origen colonial, ¿no?, que seguían teniendo influencias. Luego tenemos a la clase media. ¿Quiénes pertenecían? Los criollos, los mestizos, los profesionales, empleados, ¿no? Esta clase media no podía acceder, por ejemplo, podía pertenecer a lo militar ni participar en lo político. Y por último tenemos al pueblo. Al pueblo, ¿quiénes pertenecían? Obreros domésticos, agricultores sin tierras, indígenas, negros, ¿no? Estos eran los que eran explotados y muchas veces no tenían derechos en la Constitución. Bien chicos, espero les haya gustado. Gracias.